En el corazón salvaje del territorio de Wyoming, en 1875, la furia de la naturaleza desató un devastador desprendimiento de rocas que cambiaría para siempre el destino de dos almas. Sarah Mitchell, embarazada de 8 meses y buscando refugio de una tormenta repentina, se encontró atrapada en la oscuridad aplastante de la cueva del trueno. Mientras las paredes se derrumbaban y la esperanza se desvanecía con cada respiración, la silueta de un desconocido apareció entre el caos polvoriento. Jack McCall, un hombre que huía de sus propias sombras. Sin dudarlo, la protegió de las rocas que caían con su propio cuerpo. La envolvió en su abrigo gastado y le susurró una promesa que resonaría a través del tiempo. «Os sacaré de aquí a las 2, o moriré en el intento». Esta no es solo una historia de supervivencia contra la furia de la naturaleza, es una historia de redención, donde el sacrificio de un hombre se convierte en un testimonio del poder transformador del amor. ¿Será suficiente el sacrificio de Jack para salvar no solo la vida de Sarah, sino también el futuro de su hijo por nacer? ¿Y puede el amor florecer realmente en los lugares más oscuros? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos sigues y, si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La gastada carta se arrugó en el bolsillo de Sarah Mitchell mientras espoleaba a su caballo para avanzar bajo la tormenta que se avecinaba. 8 meses de gestación no habían facilitado el viaje, pero tampoco habían disminuido su determinación. El camino de montaña que tenía delante serpenteaba como una serpiente a través del desierto de Wyoming, y cada curva la acercaba más a Thunder Creek, donde la esperaba el rancho de su hermana Mary y, con él, la promesa de un nuevo comienzo. Los dedos de Sarah recorrieron los bordes de la última carta de Thomas, memorizada tras innumerables lecturas desde aquel fatídico día en la mina Silver Peak. «Mi amor», comenzaba con la cuidada caligrafía tan característica de su difunto marido. «Cuando leas esto, estaré bajando a mi último turno. Han llegado las nuevas vigas de soporte y con ellas nuestra oportunidad de una vida mejor». Pero Thomas nunca llegó a ver esa vida mejor. El derrumbe de la mina se lo llevó a él y a otros 12, dejando a Sarah sin nada más que una pequeña pensión, un vientre en crecimiento y un peso insoportable de dolor. Sin embargo, de ese dolor brotó algo más, una férrea determinación por garantizar que su hijo tuviera el futuro con el que Thomas había soñado. Un trueno retumbó en el cielo, llamando la atención de Sarah hacia el cielo que se oscurecía. Las tormentas primaverales en el territorio de Wyoming eran famosas por su violencia repentina, y ésta llevaba toda la tarde formándose. Su yegua, una hembra tranquila llamada Belle, relinchó nerviosa cuando otro estruendo resonó en el cañón. «Tranquila, chica», murmuró Sarah, acariciando el cuello de Belle. «Encontraremos refugio pronto». Su mano se deslizó hasta su vientre hinchado, sintiendo el familiar aleteo en su interior. El bebé había estado especialmente activo ese día, como si sintiera la tormenta que se avecinaba, o tal vez el cambio inminente en sus vidas. La última carta de Mary había sido clara. «Ven a Thunder Creek, Sarah. Aquí hay sitio suficiente para ti y para el pequeño, y Dios sabe que me vendría bien ayuda con los libros». La naturaleza práctica de su hermana se reflejaba incluso en sus palabras escritas, ofreciéndole no solo refugio, sino también un propósito. Una fuerte patada del bebé hizo sonreír a Sarah a pesar de su creciente inquietud por el tiempo. «Eres igual que tu padre, siempre inquieto cuando hay trabajo, el quehacer». Pensar en Thomas le producía una sensación de calor y dolor, una dualidad a la que se había acostumbrado en los últimos meses.
Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, repiqueteando contra el ala de su sombrero. Sara observó el camino cada vez más traicionero que tenía delante, sabiendo que debía encontrar refugio pronto. El pueblo más cercano aún estaba a varias horas de distancia, y el rancho de Mary se encontraba a otro día de viaje más allá. A través de la penumbra creciente, divisó la boca oscura de una cueva excavada en la ladera de la montaña. La cueva del trueno, si recordaba bien, las señales del camino. Según la leyenda local, había sido un pozo de sondeo minero, abandonado cuando la veta de plata resultó ser demasiado superficial para que valiera la pena explotarla. Ahora servía de refugio ocasional para los viajeros sorprendidos por un tiempo como este. Mientras Sara guiaba a Bell hacia la entrada de la cueva, su mano rozó el reloj de bolsillo de Thomas que llevaba en el bolsillo de la falda. Su otro legado, además de su hijo por nacer. El cristal estaba roto y las manecillas se habían detenido a las 10:47, marcando el momento exacto en que se derrumbaron los soportes de la mina. Lo guardaba como recuerdo, no de cómo murió Thomas, sino de cómo vivió, siempre puntual, siempre fiable, siempre anteponiendo el bienestar de los demás al suyo propio. Otro estruendo de trueno, ahora más cercano, tomó la decisión por ella. «Vamos, Bell», instó dirigiendo el nervioso caballo hacia la entrada de la cueva. «Solo hasta que pase la tormenta». Si Sara hubiera sabido qué destino le esperaba, en las profundidades de la cueva del trueno, quizá habría preferido arriesgarse a la tormenta. Pero, como solía decir Thomas, Dios escribe con líneas rectas en papel rayado. Y a veces, reflexionaría más tarde, las cuevas más oscuras pueden conducir a los futuros más brillantes. La boca de la cueva se abría ante Sara, una hendidura negra en la ladera de la montaña que parecía tragarse la poca luz que quedaba. Bell se detuvo en la entrada, con las pezuñas raspando la pizarra suelta, pero otro violento estruendo de trueno convenció a la yegua de seguir la suave guía de Sara. A 6 metros de distancia, los ojos de Sara captaron un destello metálico en la penumbra. Una vieja linterna de minero colgaba de un clavo oxidado, olvidada por algún viajero anterior. Sus dedos, entumecidos por el aire húmedo de la cueva, buscaron a tientas las cerillas de Thomas, hasta que finalmente consiguieron encender una llama. El resplandor de la linterna disipó la oscuridad, revelando vigas de soporte desgastadas y paredes cubiertas de equipo minero abandonado. «No es tan diferente de casa», susurró Sara, aunque las palabras le proporcionaron poco consuelo. La mina Silver Peak también parecía segura, hasta el día en que dejó de serlo. Sara condujo a Bell hacia el interior, donde el pasadizo se ensanchaba hasta formar una cámara tosca. Al menos allí estarían protegidas de la furia de la tormenta. La luz de la linterna bailaba sobre las paredes de la cueva, proyectando sombras extrañas que parecían moverse con vida propia. Las viejas marcas grabadas en la roca contaban historias silenciosas de esperanzas y decepciones. Fechas, nombres, flechas que señalaban supuestas vetas de plata que nunca habían dado las riquezas prometidas. Un trueno particularmente fuerte sacudió la montaña y Sara sintió que el bebé se movía inquieto. «Shh, pequeño», lo tranquilizó frotándose el vientre. «Solo es una tormenta que está pasando». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo más tembló a través de la roca, algo que no tenía nada que ver con el trueno. Comenzó como una vibración sutil, más perceptible que audible. Bell lo sintió primero, aguzando las orejas mientras se movía nerviosa. Luego llegó el sonido, un gemido profundo y chirriante que provenía de algún lugar de la tierra misma. La infancia de Sara en un pueblo minero le gritó una advertencia que su mente consciente aún no había procesado. Las primeras rocas cayeron del techo como una lluvia mortal. Sara
Apenas tuvo tiempo de apartar a Bel de la boca de la cueva, antes de que la entrada se derrumbara con un estruendo ensordecedor de piedras y polvo. La linterna se balanceó violentamente mientras ella tropezaba hacia atrás, y su luz creaba un frenético baile de sombras entre los escombros que caían. Cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, Sara se encontró en una pesadilla que había rezado por no vivir nunca. La entrada de la cueva estaba ahora sellada por un muro de rocas caídas, y el aire había adquirido la densidad asfixiante que recordaba de las historias de los supervivientes de Silver Peak. «No», susurró, y luego más alto. «¡No!». Su voz le resonó burlonamente. Bel relinchó angustiada, tirando de las riendas hasta que Sara se vio obligada a atarlas a una vieja viga de soporte. El miedo de la yegua no hacía más que amplificar el suyo, pero no podía permitirse entrar en pánico. No ahora, no con el bebé. Sara levantó la linterna, buscando cualquier hueco entre las rocas caídas, cualquier indicio de luz del día. No había ninguno. El derrumbe había sido total, sellándolos como un corcho en una botella. Darse cuenta de ello le provocó una oleada de mareo y se apoyó contra la pared de la cueva, deslizándose hasta sentarse en el suelo húmedo. El bebé volvió a dar una patada, esta vez con más insistencia. Sara se obligó a respirar profundamente, luchando contra el terror que amenazaba con abrumarla. «Estaremos bien», dijo en voz alta tanto para convencerse a sí misma como para calmar a su hijo por nacer. «Alguien vendrá. Tienen que venir». Pero incluso mientras hablaba, sabía la amarga verdad. La tormenta mantendría alejados a otros viajeros, y Mary no la esperaba hasta el día siguiente. Nadie sabía que se había detenido en la cueva del trueno. Nadie sabría dónde buscarla. Un dolor agudo le atravesó el abdomen, diferente de los movimientos habituales del bebé. Sara jadeó, reconociendo con aterradora claridad lo que estaba pasando. Ahora no. Por favor, ahora no. Pero su cuerpo ya estaba respondiendo a esa desesperada plegaria con otra contracción. La llama de la linterna parpadeó, como si simpatizara con su situación. Sara la observó con creciente temor, sabiendo que era su única fuente de luz. ¿Cuánto tiempo duraría el aceite? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la oscuridad se apoderara de esta tumba en la que había tropezado? A través del polvo que se asentaba y el dolor creciente, la mano de Sara encontró el reloj de bolsillo de Thomas. La esfera agrietada reflejaba la luz de la linterna y aquellas manecillas congeladas seguían marcando el momento en que otra cueva la había traicionado. Era ese también su destino. Nacería su hijo en la oscuridad, solo para... Un sonido resonó desde lo más profundo de la cueva. Pasos, cada vez más cercanos. Sara contuvo la respiración, con la esperanza y el miedo luchando en su corazón, mientras una sombra aparecía al borde del alcance de la linterna. Los pasos se detuvieron al borde del resplandor de la linterna. Sara se pegó a la pared de la cueva, con una mano protegiéndose el vientre y la otra agarrando la linterna como si fuera un arma. A través del polvo que se asentaba, emergió una figura alta, con los rasgos ocultos, bajo un sombrero de caballería gastado. «Señora», dijo con voz áspera pero suave, como el agua sobre la piedra, «¿está herida?». Antes de que Sara pudiera responder, otra contracción la sacudió. El desconocido acortó la distancia entre ellos con dos largas zancadas y atrapó la linterna antes de que se le escapara de las manos. A la luz, Sara vio su rostro con claridad por primera vez, curtido, sin afeitar, con ojos que reflejaban preocupación y recelo a partes iguales. «El bebé», logró decir Sara entre dientes, «está naciendo». Algo cayó del abrigo del hombre cuando se arrodilló a su lado, un trozo de papel arrugado que reflejó la luz de la linterna. Sara alcanzó a ver las palabras «se busca» y un rostro familiar antes de que él lo arrebatara y lo volviera a meter en su bolsillo. Se le heló la sangre.
Todo el mundo en el territorio conocía ese rostro. Lo había visto en todos los despachos de sheriff, desde Cheyenne hasta Deadwood. Jack McCall, el jinete fantasma, 5 bancos atracados, 2 hombres muertos y una recompensa con la que se podía comprar un pequeño rancho. Él vio el reconocimiento en sus ojos, vio cómo el miedo sustituía al dolor durante un instante crucial. Sus hombros se encogieron ligeramente, pero no se apartó. «Sé lo que está pensando, señora, y tiene razón sobre quién soy. Pero ahora mismo eso no importa. Lo que importa es sacarlos de aquí con vida a usted y a su pequeña». Otra contracción sacudió el cuerpo de Sarah. Las manos de Jack fueron sorprendentemente delicadas mientras la ayudaba a ponerse en una posición más cómoda, olvidando el cartel de «Se busca» que llevaba en el bolsillo de su abrigo. La linterna proyectaba su sombra contra la pared de la cueva, como un guardián oscuro en su prisión de piedra. «¿Por qué?», jadeó Sarah cuando el dolor remitió. «¿Por qué me ayudas?». Jack se quedó callado un momento, comprobando la estabilidad de la viga más cercana. «Quizá porque estoy cansado de ser el hombre de ese cartel. Quizá porque mi propia madre murió al dar a luz, sola en un lugar no muy diferente a este». Se volvió hacia ella y Sarah vio en sus ojos algo que no pertenecía a la mirada de un hombre buscado: esperanza. O quizá porque Dios a veces le da a un hombre una última oportunidad para hacer algo bien. Un profundo estruendo resonó en la cueva y nuevos escombros llovieron desde arriba. Jack se movió con sorprendente rapidez, protegiendo a Sarah con su cuerpo, mientras las rocas caían a su alrededor. Cuando el polvo se asentó, sangraba por un corte sobre el ojo, pero seguía concentrado en ella. «Esa entrada está bloqueada», dijo limpiándose la sangre de la cara, «pero llevo 2 semanas escondido en estas cuevas. Hay otra salida, a través de los viejos túneles mineros. Es peligroso, pero...» «¡No!», la interrumpió Sarah, agarrándole el brazo cuando comenzó otra contracción. «El bebé, es demasiado pronto, no puedo moverme». Jack miró entre ella y el techo inestable de la cueva, con una expresión en la que se mezclaban el cálculo y la compasión. Finalmente, se quitó el abrigo y se lo envolvió alrededor de los hombros. El calor envolvió a Sarah, llevando consigo el aroma del cuero, el tabaco y la lluvia primaveral. «Entonces nos quedaremos aquí, señora». Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para ayudarla, pero lo suficientemente lejos como para parecer correcto. «Tengo algunos conocimientos médicos. Los aprendí de un curandero cherokee que me atendió después de un desacuerdo con algunos hombres de la ley». Una contracción particularmente fuerte arrancó un grito de los labios de Sarah. La mano de Jack encontró la de ella, fuerte y firme, y ella la agarró sin pensar en quién era. En ese momento, él no era el jinete fantasma ni un hombre buscado. Era simplemente alguien que había decidido ayudar cuando más se necesitaba. «Sé que no tienes motivos para confiar en mí», dijo Jack en voz baja, «pero juro por la tumba de mi madre que te llevaré a ti y a tu hijo a un lugar seguro o moriré en el intento». Sarah lo miró a los ojos, buscando cualquier signo de engaño. No encontró ninguno. En cambio, vio la misma determinación que había visto en los ojos de Thomas el día que le prometió que les construiría una vida mejor. Hombres diferentes, promesas diferentes, pero la misma determinación inquebrantable. Por encima de ellos, la montaña volvió a rugir, recordándoles que su tiempo podía medirse en minutos en lugar de horas. Jack le apretó la mano una vez, antes de soltarla y levantarse para colocar la linterna más arriba en la pared. Su luz iluminó la empuñadura plateada de un revólver que llevaba en la cadera, un arma que probablemente había quitado vidas y que ahora estaba en manos de un hombre decidido a salvar una. «Bueno, señorita», dijo, esbozando una sonrisa que le transformó todo el rostro, «parece que se nos avecina una historia bastante interesante.
La carta que llevaba en el bolsillo parecía pesar más con cada paso que daba hacia la entrada de la cueva, como si las últimas palabras de Thomas la empujaran hacia los brazos del destino. «Cuida de nuestro pequeño», había escrito, «y recuerda que el amor, como la plata, se encuentra en los lugares más inesperados». Sarah Mitchell no tenía forma de saber lo proféticas que resultarían esas palabras. Los pasos se detuvieron al borde del resplandor de la linterna. Sarah se pegó a la pared de la cueva, con una mano protegiéndose el vientre y la otra agarrando la linterna como si fuera un arma. A través del polvo que se asentaba emergió una figura alta, con los rasgos ocultos bajo un sombrero de caballería gastado. «Señora». Su voz era áspera pero suave, como el agua sobre la piedra. «¿Está herida?». Antes de que Sarah pudiera responder, otra contracción la sacudió. El desconocido acortó la distancia entre ellos con dos largas zancadas y atrapó la linterna antes de que se le escapara de las manos. A la luz vio su rostro con claridad por primera vez, curtido, sin afeitar, con ojos que reflejaban preocupación y recelo a partes iguales. «El bebé», logró decir Sarah entre dientes. «Está naciendo». Algo cayó del abrigo del hombre cuando se arrodilló a su lado. Un trozo de papel arrugado que reflejó la luz de la linterna. Sarah alcanzó a ver las palabras «se busca» y un rostro familiar antes de que él lo arrebatara y lo volviera a meter en el bolsillo. Se le heló la sangre. Todo el mundo en la zona conocía ese rostro. Lo había visto en todos los despachos de sheriff desde Cheyenne hasta Deadwood. Jack McCall, el jinete fantasma, 5 bancos atracados, 2 hombres muertos y una recompensa con la que se podía comprar un pequeño rancho. Él vio el reconocimiento en sus ojos, vio cómo el miedo sustituía al dolor por un instante crucial. Sus hombros se encogieron ligeramente, pero no se apartó. «Sé lo que está pensando, señora. Y tiene razón. ¿Sobre quién soy? Pero ahora mismo eso no importa. Lo que importa es sacarla a usted y a su pequeña de aquí con vida». Otra contracción sacudió el cuerpo de Sarah. Las manos de Jack fueron sorprendentemente delicadas, mientras la ayudaba a ponerse en una posición más cómoda, olvidando el cartel de «Se busca» que llevaba en el bolsillo de su abrigo. La linterna proyectaba su sombra contra la pared de la cueva, como un guardián oscuro en su prisión de piedra. «¿Por qué?», jadeó Sarah cuando el dolor remitió. «¿Por qué me ayudas?». Jack se quedó callado un momento, comprobando la estabilidad de la viga más cercana. «Quizá porque estoy cansado de ser el hombre de ese cartel. Quizá porque mi propia madre murió al dar a luz, sola en un lugar no muy diferente a este». Se volvió hacia ella y Sarah vio en sus ojos algo que no pertenecía a la mirada de un hombre buscado: esperanza. O quizá porque Dios a veces le da a un hombre una última oportunidad para hacer algo bien. Un profundo estruendo resonó en la cueva y nuevos escombros llovieron desde arriba. Jack se movió con sorprendente rapidez, protegiendo a Sarah con su cuerpo mientras las rocas caían a su alrededor. Cuando el polvo se asentó, sangraba por un corte sobre el ojo, pero seguía concentrado en ella. «Esa entrada está bloqueada», dijo, limpiándose la sangre de la cara. «Pero llevo 2 semanas escondido en estas cuevas. Hay otra salida a través de los viejos túneles mineros. Es peligroso, pero...». «No», la interrumpió Sarah, agarrándole el brazo cuando comenzó otra contracción. «El bebé es demasiado pronto. No puedo moverme». Jack miró entre ella y el techo inestable de la cueva, con una expresión en la que se mezclaban el cálculo y la compasión. Finalmente se quitó el abrigo y se lo envolvió alrededor de los hombros. El calor lo envolvió a Sarah, llevando consigo el aroma del cuero, el tabaco y la lluvia primaveral. «Entonces nos quedaremos aquí, señora». Se acomodó a su lado lo suficientemente cerca como para ayudarla, pero lo suficientemente lejos como para parecer correcto.
Tengo algunos conocimientos médicos. Los aprendí de un curandero cherokee que me vendó después de un desacuerdo con algunos hombres de la ley. Una contracción especialmente fuerte arrancó un grito de los labios de Sara. Jack le tomó la mano con fuerza y firmeza, y ella la apretó sin pensar en quién era. En ese momento, él no era el jinete fantasma ni un hombre buscado, sino simplemente alguien que había decidido ayudar cuando más se necesitaba. «Sé que no tienes motivos para confiar en mí», dijo Jack en voz baja, «pero lo juro por la tumba de mi madre. Te llevaré a ti y a tu hijo a un lugar seguro o moriré en el intento». Sara lo miró a los ojos, buscando cualquier signo de engaño. No encontró ninguno. En cambio, vio la misma determinación que había visto en los ojos de Thomas el día que le prometió que les construiría una vida mejor. Hombres diferentes, promesas diferentes, pero la misma determinación inquebrantable. Por encima de ellos, la montaña volvió a rugir, recordándoles que su tiempo podía contarse en minutos en lugar de horas. Jack le apretó la mano una vez, antes de soltarla y levantarse para colocar la linterna más arriba en la pared. Su luz iluminó la empuñadura plateada de un revólver que llevaba en la cadera, un arma que probablemente había quitado vidas y que ahora estaba en manos de un hombre decidido a salvar una. «Bueno, señorita», dijo, esbozando una sonrisa que le transformó todo el rostro, «parece que tenemos una historia en ciernes». El abrigo de Jack sobre los hombros de Sara se volvió más pesado con la humedad de la cueva, pero seguía dando calor, una barrera contra algo más que el frío. Ella lo observaba mientras se movía metódicamente por su prisión de piedra, probando las paredes, comprobando las vigas de soporte. Cada uno de sus movimientos delataba a un hombre acostumbrado a calcular probabilidades y encontrar salidas. «El pozo principal está completamente bloqueado», informó, volviendo a su lado. «Y la última sacudida ha aflojado los soportes del techo. Tenemos unas 6 horas antes de que cedan por completo». Mantuvo la voz firme, pero Sara había crecido rodeada de mineros y sabía interpretar la gravedad de su expresión. «¿Y la otra salida? ¿Por los túneles mineros?» Jack se agachó a su lado y sacó una bolsa de tabaco gastada. En lugar de tabaco, contenía una pequeña cantidad de hierbas secas. «Medicina Cherokee», explicó, aplastando algunas hojas entre los dedos, «para el dolor. Pero antes de tomarlas, debes saber que esos túneles son traicioneros incluso para alguien que no está embarazada de 8 meses». Otra contracción se apoderó de Sara, más fuerte que la anterior. Jack volvió a buscar su mano y ella la apretó hasta que el dolor remitió. Las hierbas que él le ofrecía olían a menta y a algo más fuerte, desconocido. «¿Cómo aprendiste medicina?», preguntó ella, aceptando las hierbas. «¿De verdad fue con los Cherokee?». Una sombra se dibujó en el rostro de Jack. «En parte sí, en parte no, como casi todo en mi vida». Se recostó contra la pared de la cueva junto a ella, lo suficientemente cerca como para ayudarla, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Estudié con un médico de verdad una vez, antes de que la guerra lo cambiara todo». La luz de la linterna parpadeó, proyectando sombras extrañas sobre sus rostros. Sara estudió su perfil, tratando de conciliar las manos gentiles que la ayudaban a soportar las contracciones con el famoso forajido del cartel de «Se busca». «La guerra cambió a muchos hombres», dijo en voz baja, «a algunos más que a otros». Los dedos de Jack trazaron patrones ausentes en el polvo de la cueva. Algunos volvimos y descubrimos que ya no encajábamos en el mundo. Empezamos a buscar algo. Emoción, un propósito, venganza. Me llevó años darme cuenta de que lo que buscaba era la redención. Un profundo estruendo los interrumpió, haciendo que una lluvia de guijarros cayera desde arriba. Jack
rodeó a Sara con su abrigo antes de que ella pudiera pestañear, protegiéndola con su cuerpo tal y como había prometido. Cuando el estruendo amainó, ninguno de los dos se movió inmediatamente. Sara podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y constantes, que contradecían el peligro de su situación. «¿Por qué esta cueva?», preguntó, en parte para distraerse de otra contracción, en parte porque algo en sus palabras anteriores le inquietaba. «Dijiste que llevabas 2 semanas escondido aquí. ¿Por qué?». Jack se apartó ligeramente y metió la mano en la camisa para sacar un papel doblado. Esta vez no era el cartel de Se Busca, sino un recorte de periódico. A la luz de la linterna, Sara pudo distinguir un titular sobre un robo a un banco en Cheyenne. «Porque lo que no dice ese cartel es que el último banco al que robé, lo desrobé». Su voz era poco más que un susurro. $20,000 robados a honrados granjeros por un director de banco corrupto. Los recuperé y los dejé en la puerta del sheriff con pruebas de los delitos del director. Desde entonces he estado escondido, esperando el momento adecuado para escapar y empezar de nuevo en otro lugar. El dolor volvió, esta vez con más fuerza. Sara agarró el brazo de Jack y respiró profundamente, tal y como él le había enseñado. Cuando pasó, se dio cuenta de que él la miraba con una mezcla de preocupación y algo más, algo que se parecía mucho a la esperanza. «Mi marido», logró decir ella. «Siempre decía que no hay hombres que sean completamente malos o completamente buenos. Decía que todos estamos tratando de encontrar el camino a casa. Parece un hombre sabio». Lo era. Sara tocó el reloj de bolsillo de Thomas a través de su vestido. Y él sería el primero en decir que la redención no es algo que se encuentra, sino algo que se elige. Cada día, con cada acción. La respuesta de Jack se vio interrumpida por otro crujido siniestro procedente de arriba. Una viga de soporte. Crujió y la madera se astilló bajo el peso de la montaña. El tiempo se les acababa más rápido de lo que ambos habían previsto. «Señora Mitchell», dijo Jack formalmente, poniéndose de pie para examinar el deterioro de su refugio. «Creo que es hora de tomar una decisión. Podemos quedarnos aquí, esperar a que nos rescaten y probablemente morir enterrados vivos. O podemos intentar llegar a los túneles, arriesgándolo todo, pero al menos moriremos por nuestro propio pie». Le tendió la mano, en un gesto que era a la vez una pregunta y una promesa. Sara la miró, recordando otra mano que se le había tendido en otro momento, la de Thomas, que la ayudó a levantarse después de que se cayera, sonriendo mientras le decía: «Confía en mí». La montaña volvió a rugir, y Sara tomó una decisión. La pequeña Biblia de Sara se cayó del bolsillo, mientras Jack la ayudaba a ponerse en pie, y la luz de la linterna se reflejó en la encuadernación de cuero gastada. Jack la recogió con cuidado, fijándose en la historia familiar inscrita en sus páginas amarillentas antes de devolvérsela. «La Biblia de la familia Mitchell», explicó ella, guardándola en un lugar seguro. 5 generaciones de nacimientos, muertes y matrimonios. Es todo lo que me queda de mi hogar. Se adentraron en la cueva, Jack sosteniendo la mayor parte de su peso entre contracción y contracción. Bell lo seguía a regañadientes, sus cascos repiqueteando contra la piedra, con un ritmo nervioso. Los túneles mineros se ramificaban como arterias oscuras, cada uno con sus propios peligros y posibilidades. «Mi padre era predicador», dijo Jack inesperadamente, levantando la linterna para examinar las marcas del túnel. «Citaba las escrituras mientras me enseñaba a leer. Decía que la educación era la única herencia que podía ofrecerme». «¿Qué le pasó?» «La gripe, en el invierno del 62. Yo estaba sirviendo bajo las órdenes de Grant en aquel momento y no pude volver para el funeral». Su voz denotaba un dolor antiguo. «Cuando regresé a casa, todo había cambiado. O quizá fui yo». Otra contracción se apoderó de Sara,
más fuerte que las anteriores. Jack la apoyó contra la pared, con las manos firmes mientras calculaba la duración del dolor. A la luz de la linterna, ella vio las cicatrices en sus nudillos, manos de luchador ahora dedicadas a curar. «Háblame de tu marido», dijo Jack una vez que pasó la contracción, tratando claramente de distraerla. «El hombre sabio que veía lo bueno en todos». Sarah volvió a tocar el reloj de Thomas, sacando fuerzas de su forma familiar. Era ingeniero de minas. Creía que la tecnología y el progreso podían hacer el trabajo más seguro, evitar tragedias, precisamente lo que le mató. Esas nuevas vigas de soporte fueron idea suya. Funcionaban perfectamente en todos los demás pozos. El destino tiene un sentido del humor cruel a veces. Thomas no habría estado de acuerdo. Él diría que el destino es solo la forma que tiene la vida de guiarnos hacia donde tenemos que ir, aunque no podamos ver el camino que tenemos por delante. Jack reflexionó sobre ello mientras estudiaba la formación del túnel. ¿Cómo ahora? Dos desconocidos atrapados en una montaña, uno huyendo de la ley y otro huyendo hacia una nueva vida. Quizá, dijo Sarah, esbozando una pequeña sonrisa a pesar de otra contracción del edificio. Aunque Thomas diría que tú también estás huyendo hacia algo, aunque aún no lo sepas. Su conversación se vio interrumpida por un estruendo, lejano. El polvo y las piedras pequeñas llovieron sobre ellos y Belle relinchó asustada. Jack rodeó a Sarah con el brazo de forma protectora, acercándola a él mientras los escombros caían a su alrededor. «Tenemos que ir más rápido», dijo cuando el estruendo amainó. «El derrumbe se está extendiendo por la montaña. Estos viejos túneles no aguantarán mucho más». Sarah asintió, aunque cada paso le resultaba más difícil. El bebé parecía sentir su peligro y se movía inquieto dentro de ella. El abrigo de Jack, que aún cubría los hombros de Sarah, se enganchó en la piedra rugosa mientras avanzaban por los estrechos pasadizos. «Por aquí», dijo Jack, señalando un túnel marcado con flechas descoloridas. «Los mineros habrían utilizado esto como vía de escape. Debería llevar a...» Un fuerte crujido lo interrumpió. El túnel que tenían delante se derrumbó en una estruendosa cascada de rocas, cortando su ruta de escape. Jack tiró de Sarah hacia atrás justo a tiempo, protegiéndola con su cuerpo, mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. Cuando el polvo se asentó, se encontraron ante una difícil elección: retroceder a la cámara original o probar el túnel sin marcar a su izquierda. La siguiente contracción de Sarah respondió por ellos. No había vuelta atrás. Entonces, el «túnel sin marcar», dijo Jack, ajustando el agarre de la linterna. «A veces, los mejores caminos son los que no aparecen en ningún mapa», dijo Jack, ajustando su agarre de la linterna. «A veces, los mejores caminos son los que no están marcados en ningún mapa». Sarah tocó su Biblia a través del bolsillo, pensando en toda la historia familiar registrada en ella. Nacimientos, muertes y los espacios entre ellos donde se desarrollaron las historias reales de la vida. ¿Como la redención? Los ojos de Jack se encontraron con los de ella a la luz de la linterna y ambos comprendieron. Exactamente como la redención, señora Mitchell, exactamente como la redención. Juntos se dirigieron hacia el túnel. Desconocido, sus sombras se fundían en la pared de la cueva detrás de ellos. El hijo de un predicador convertido en forajido y una viuda que llevaba una nueva vida encontrando su camino a través del oscuro corazón de la montaña, guiados por la fe, la necesidad y quizás algo más. El túnel sin marcar se estrechaba a medida que avanzaban. Las paredes rugosas se cerraban a su alrededor como un puño. Los dolores de parto de Sarah se aceleraban, cada contracción más fuerte que la anterior. Jack la guiaba con cuidado, con una mano apoyada en su codo y la otra sosteniendo la linterna en alto. Cuando llegó el siguiente dolor, Sarah se puso de rodillas.
Jack se apresuró a ayudarla, con su bolsa de medicinas ya en la mano. La pequeña bolsa de cuero, decorada con abalorios cherokee descoloridos, contenía su última esperanza para sobrellevar el parto, cada vez más difícil. «Mi madre», dijo, midiendo las hierbas con cuidado experto, «murió al dar a luz a mi hermana. Yo tenía 12 años, la edad suficiente para entenderlo, pero demasiado joven para ayudar. El curandero cherokee que intentó salvarlas me enseñó todo lo que sabía después de aquello. Dijo que el conocimiento era una forma de honrar su memoria». Sara aceptó las hierbas, cuyo sabor amargo atenuaba el dolor. «¿Tu hermana sobrevivió?» «No», respondió Jack con voz suave, casi perdida en la oscuridad de la cueva. «Pero otras lo han hecho, gracias a lo que aprendí. Es curioso cómo funciona la vida. Mi peor día me llevó a salvar vidas en lugar de quitarlas». Otra contracción se apoderó de Sara, esta vez durante casi un minuto. Cuando pasó, se encontró agarrada a la camisa de Jack, con la cara apretada contra la áspera tela. Él no se apartó. «El bebé viene rápido», dijo, con tono profesional pero amable. «Tenemos que encontrar un lugar seguro donde parar. Estas hierbas te ayudarán con el dolor, pero no ralentizarán el proceso». Volvieron a avanzar, ahora más despacio. Bell los seguía fielmente. Su presencia era un consuelo en la opresiva oscuridad más allá del alcance de la linterna. El túnel se ensanchó de repente y dio paso a una pequeña cámara, y Jack levantó la luz para revelar viejos equipos de minería esparcidos por el suelo. «Esta podría ser nuestra mejor oportunidad», dijo, quitándose ya el chaleco para hacer espacio para Sara. «Los soportes aquí son más nuevos y hay más corriente de aire. ¿Lo notas?» Una brisa fresca rozó el rostro de Sara, trayendo un ligero aroma a pino. En algún lugar por encima, la montaña se había agrietado lo suficiente como para dejar entrar aire fresco. Era a la vez alentador y aterrador. Las mismas grietas que proporcionaban aire podían hacer que toda la montaña se derrumbara sobre ellos. Jack la ayudó a acomodarse contra la pared y luego comenzó a examinar la cámara más a fondo. Sus manos se movían con silenciosa eficiencia mientras reunía lo que podrían necesitar: un trozo de lona relativamente limpio, algunas tablillas de madera que podrían servir como herramientas, un vaso de hojalata para el agua. «¿Has hecho esto antes?», observó Sara entre dolores. No era una pregunta. 3 veces. Jack humedeció un paño con agua de su cantimplora. 2 niños y una niña, todos sanos. Sus madres también. Hizo una pausa, comprobando la resistencia de una viga de soporte. «La última era la esposa de un hombre que me perseguía. Se puso de parto mientras él estaba buscando en las colinas. Nunca le dijo quién la ayudó a traer al mundo a su hijo». La ironía de la situación le arrancó una risa a Sara, que rápidamente se transformó en un gemido cuando otra contracción la envolvió como bandas de hierro. Las manos de Jack estaban allí, fuertes y seguras, ayudándola a respirar. «Háblame del padre del bebé», dijo él cuando el dolor remitió. «Háblame de Thomas». Sara se aferró al reloj de bolsillo de Thomas, cuyo peso familiar la anclaba al recuerdo. Le encantaban los números. Decía que todo en el mundo podía medirse, calcularse y hacerse más seguro mediante una ingeniería adecuada. Incluso se enamoró de mí a través de las matemáticas. Me enseñó contabilidad para la oficina de la mina. Parece un buen hombre. El mejor. La voz de Sara se quebró cuando comenzó otra contracción. Habría sido un padre maravilloso. Las manos de Jack se detuvieron por un momento. Lo seguirá siendo. A través de ti, a través de su hijo. Algunos legados no necesitan que el padre esté presente para echar raíces y crecer. La verdad de sus palabras se perdió en la ola de dolor que siguió. Esta contracción era diferente, una presión abrumadora que hizo gritar a Sara. Jack comprobó rápidamente su estado y su expresión pasó de la preocupación a la determinación.
El bebé está llegando, dijo buscando su bolsa de medicinas. No camines más, no esperes más. Pase lo que pase, pasará aquí. Sacó un collar de cuentas de la bolsa. Sara se dio cuenta de que eran cuentas de oración, aunque no sabía si eran católicas o cherokee. Jack se las enrolló alrededor de la mano y luego las cubrió con las suyas. Son de mi madre, explicó en voz baja. Me ayudaron a venir al mundo. Me parece justo que también ayuden a dar la bienvenida a tu pequeño. Por encima de ellos, la montaña volvió a rugir. Pero en ese momento, rodeada de piedras y oscuridad, Sara sintió algo más. La presencia constante de un hombre que había atravesado su propia oscuridad y había salido llevando la luz a los demás. Un hombre que buscaba la redención no a través de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad. La siguiente contracción llegó como un maremoto, y Sara se aferró con fuerza al rosario mientras se preparaba para traer una nueva vida a su precario refugio. Un destello metálico llamó la atención de Jack mientras se preparaba para el parto. Un viejo martillo de roca con el mango de madera desgastado por los años de uso. Lo cogió rápidamente, reconociendo una posible herramienta de supervivencia, incluso mientras se concentraba en la crisis más inmediata. Algo va mal, jadeó Sara entre contracciones. Su rostro se había puesto pálido y el rosario se le clavaba en la palma de la mano. El bebé. Algo no va bien. Jack volvió a comprobar su estado, con expresión cuidadosamente neutra. Pero Sara había crecido entre mineros y sabía interpretar la tensión en los hombros de un hombre cuando descubría algo peligroso. El bebé se ha girado, admitió finalmente. Es un parto de nalgas. Difícil, pero no imposible. Cogió el martillo de roca y comprobó su peso. Pero primero tenemos que intentar algo. Ese flujo de aire que hemos notado viene de algún sitio. Puede que sea nuestra mejor oportunidad de pedir ayuda. Otra contracción se apoderó de Sara antes de que pudiera responder. Jack la ayudó a soportarla, contando los segundos en silencio. Demasiado largas, demasiado fuertes, demasiado seguidas. Se les acababa el tiempo. No puedo moverme, logró decir Sara cuando el dolor remitió. Tendrás que ir solo. No, respondió Jack de inmediato, con rotundidad. Te lo prometí, pero quizá estudió el techo de la cámara, donde el aire fresco susurraba a través de grietas invisibles. Quizá podamos hacer suficiente ruido para que nos oigan desde arriba. Se puso de pie, con el martillo de roca en la mano, y comenzó a golpear el techo metódicamente. Para el oído entrenado de Sara era inmediatamente reconocible el código de socorro de los antiguos mineros. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos. Eso es en el lenguaje de la montaña. Tap, 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 tap. El sonido resonó en la cámara, una desesperada plegaria en código Morse lanzada contra la piedra y la esperanza. Jack se movía metódicamente, probando diferentes puntos, escuchando los cambios en la resonancia de la roca que pudieran indicar una sección más delgada. Sara lo observaba trabajar entre contracciones, fijándose en cómo sus instintos de forajido le servían ahora. La forma en que comprobaba las líneas de visión, calculaba los ángulos, se movía con silenciosa eficiencia. Los golpes rítmicos del martillo de roca se convirtieron en un contrapunto a sus dolores de parto, como si la propia montaña marcara el ritmo de las exigencias de su cuerpo. «Cuéntame», dijo ella, necesitando distraerse de la presión creciente, «sobre el último banco, el que robaste». Jack dejó de golpear por un momento. Lo dirigía un tal Henderson, respetable en apariencia, pero había estado embargando granjas, alegando que los pagarés estaban en mora cuando no era cierto. Encontré su libro de contabilidad y vi cómo había estado manipulando las cifras. Tap, 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 tap.
No pensaba robarlo. En realidad, estaba estudiándolo. Por los motivos habituales. Pero vi a una viuda que intentaba salvar su granja. Henderson se rió de ella y la echó del banco. Ella tenía todos los papeles en regla, pero él había alterado los registros. Sarah sintió otra contracción. Jack dejó el martillo y la ayudó a respirar antes de reanudar su trabajo. Me recordó a mi madre, intentando salvar nuestra granja después de la muerte de mi padre. El banco se la quitó de todos modos. Así que observé a Henderson. Aprendí sus rutinas. Descubrí dónde guardaba el libro de contabilidad real y esperé. El ritmo del martillo de roca se tambaleó al llegar a un punto especialmente prometedor. El flujo de aire era más fuerte allí. El sonido de la roca era diferente. Cogí el dinero y el libro de contabilidad. Los dejé en casa del sheriff junto con las pruebas de las maquinaciones de Henderson. Ahora está en la cárcel y las granjas están a salvo. Pero sonrió con tristeza. Mucha gente me vio durante el robo, por eso el cartel. Un ladrón con conciencia. Teshik logró decir Sarah entre dientes mientras sentía otra contracción. Más bien un pecador en busca de perdón. Jack dejó el martillo y volvió a comprobar cómo avanzaba. Su expresión se volvió más preocupada. El latido del bebé es fuerte, pero esta posición, Sarah, puede que tengamos que... Un profundo estruendo lo interrumpió. Esta vez no provenía de arriba, sino del túnel por el que habían entrado. El sonido de la roca cayendo llenó la oscuridad más allá de la cámara. Cuando el polvo se asentó, descubrieron que su retirada estaba cortada. El martillo de roca parecía más pesado en las manos de Jack. Su promesa de rescate se burlaba de ellos mientras sus opciones se reducían. «Bueno», dijo en voz baja, «parece que tendremos que hacerlo por las malas». Dejó el martillo a un lado y empezó a preparar los suministros médicos de su bolsa. Tú, Tomás, tenía razón en una cosa. A veces el destino nos lleva a donde tenemos que ir. Nunca pensé que me llevaría a hacer de médico en el corazón de una montaña. Sarah apretó con más fuerza el rosario cuando empezó la siguiente contracción. «Si sobrevivimos a esto», susurró, «recuérdame que te cuente cómo me pidió Thomas que me casara con él, nada menos que en una mina». «Cuando sobrevivamos a esto», corrigió Jack con delicadeza, con las manos firmes mientras trabajaba. «¿Cuándo? No, sí». A la luz parpadeante de la linterna, el anillo de boda de Sarah brilló cuando ella apretó la mano de Jack durante otra contracción. La sencilla alianza de oro parecía soportar todo el peso de su pasado, incluso cuando su futuro pendía precariamente en la balanza. «Cuéntame cómo fue la propuesta», dijo Jack, cuando el dolor remitió, con voz suave mientras comprobaba su progreso. «La del pozo de la mina». Sarah soltó una risa débil, pero sincera. Thomas lo tenía todo planeado. Habían descubierto un nuevo filón de plata, y él iba a proponerme matrimonio justo donde apareció el primer mineral. Pero la linterna se apagó a mitad del pozo. Hizo una pausa, respirando para soportar la presión de otra contracción. Jack le apretó la mano, anclándola al presente, incluso cuando su mente se perdía en el pasado. Estábamos en completa oscuridad. Él buscaba a tientas las cerillas, disculpándose por arruinar el momento. Entonces dijo, se le quebró la voz, dijo que a veces las cosas más preciadas de la vida se encuentran en los lugares más oscuros. Me pidió matrimonio allí mismo, en la oscuridad, sin siquiera un anillo que me lo demostrara. Parece que entendía algo sobre la fe, comentó Jack, humedeciendo un paño para secarle la frente. ¿Y tú?, preguntó Sarah, estudiando su rostro a la luz de la linterna. ¿Te has casado alguna vez? Jack se detuvo un momento. Una vez, antes de la guerra, se llamaba Mary. Reanudó su trabajo, pero su voz se había vuelto distante. Esperó 2 años para tener noticias después de Gettysburg.
Yo estaba en un campo de prisioneros y no podía comunicarme. Cuando por fin conseguí volver a casa, ¿había rehecho su vida? Murió, de gripe, como mi padre. Esbozó una sonrisa triste. Parece que todas mis historias terminan con gente que se va. Quizá por eso empecé yo a marcharme primero. Otra contracción los interrumpió, más fuerte que la anterior. Cuando pasó, Sara se encontró agarrando su anillo de bodas, con el metal caliente por su contacto. Thomas solía decir que los finales son solo comienzos que aún no entendemos. Dijo en voz baja. Tú, Thomas, era un hombre sabio. Jack volvió a comprobar la posición del bebé, con expresión cada vez más preocupada. Este pequeño sigue venciendo, y el cordón titubeó. Sara, necesito que entiendas algo. Si hay que elegir, salva al bebé, dijo ella sin dudar. Esa decisión no te corresponde a ti. La tomaré de todos modos. La voz de Sara era firme a pesar del agotamiento. Prométemelo, Jack. Prométeme que salvarás a mi hijo. Jack la miró a los ojos, y algo quedó sin decir entre ellos. Finalmente asintió. Te lo prometo, pero tú también tienes que prometerme algo, que lucharás. Lucharás con todas tus fuerzas. Trato hecho, trato hecho. La mano de Sara encontró la de él y sus dedos se entrelazaron con naturalidad. Jack, si pasa algo, hay una carta en mi Biblia para el bebé. ¿Te asegurarías de que...? No va a pasar nada, la interrumpió él, pero apretó con más fuerza su mano. Pero sí, me aseguraré, y me aseguraré de que tu hermana sepa lo valiente que fuiste, que nunca te rendiste. La linterna parpadeó, se estaba quedando sin aceite. Jack se dio cuenta y rápidamente ajustó la mecha, ganando un poco más de tiempo antes de que la oscuridad los envolviera por completo. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Sara, observando el baile de la llama. Ya no tengo miedo, no realmente. Quizá Thomas tenía razón sobre la oscuridad. Quizá nos muestra lo que realmente importa. Jack tocó el rosario que aún envolvía la mano de ella. Mi madre solía decir que el miedo es solo la fe que ha perdido el camino a casa. Quizá de eso se trate todo esto, de encontrar el camino de vuelta a algo real. Una contracción especialmente fuerte se apoderó de Sara, provocándole un grito que resonó en la cámara. Cuando pasó, se encontró en los brazos de Jack, con su abrigo aún sobre los hombros y su fuerza sosteniéndola mientras su cuerpo amenazaba con desmoronarse. Jack, susurró contra su camisa. Si no lo conseguimos, lo conseguiremos, dijo él con firmeza. Los dos. A veces Dios envía ángeles para protegernos. A veces envía forajidos. En cualquier caso, no estás sola. La linterna parpadeó, proyectando sombras salvajes en las paredes de la cueva. En su luz moribunda, Sara vio cambiar el rostro de Jack. La tensión sustituyó a la ternura mientras vigilaba su estado. Sara, dijo con voz cargada de certeza médica, ha llegado el momento. El bebé está al llegar, estés preparada o no. Y vamos a necesitar toda esa fe de la que hablabas. Ella le agarró la mano y el rosario, preparándose para lo que estaba por venir. Por encima de ellos, la montaña gemía, un sonido como si el destino estuviera cambiando de peso. La cantimplora hizo un ruido hueco cuando Jack la agitó. Apenas quedaba un vaso de agua entre los dos. Midió un sorbo cuidadoso para Sara, que yacía agotada por la última ronda de contracciones. La llama de la linterna se había reducido a un débil parpadeo, proyectando más sombras que luz. ¿Cómo? ¿Le mal está?, preguntó Sara, leyendo la preocupación en sus movimientos. ¿Qué parte? Jack intentó sonreír, pero no lo consiguió. El agua, la luz, el aire... ¿O que el bebé siga estando en posición podálica? Todo. Dime la verdad, Jack. No soy de cristal. Él se sentó a su lado y comprobó el rosario, que le había dejado marcas en la palma de la mano de apretarlo y con tanta fuerza. Casi no queda agua. A la linterna le queda 1 hora como mucho. El aire se está enrareciendo. Probablemente ya notas el dolor de cabeza.
Y el bebé hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. El cordón está enrollado de una forma que no me gusta. Tenemos que darnos prisa, pero darnos prisa con un parto de nalgas podría matarnos a los dos, terminó Sara. Cuando Jack empezó a protestar, ella le apretó la mano. ¿Recuerdas? No soy de cristal. Entonces la sacudió otra contracción, la peor hasta el momento. Jack la apoyó mientras contaba los segundos en silencio. Demasiado tiempo. Todo estaba tardando demasiado. Dime algo, jadeó Sara cuando pudo volver a hablar. Algo verdadero. Algo que nunca le hayas contado a nadie. Jack humedeció el paño con el preciado agua que les quedaba y le limpió la cara con delicadeza. ¿Por qué? Porque si estas son mis últimas horas, quiero que estén llenas de verdad, y porque... Se quedó sin aliento al sentir otro dolor, porque necesitas practicar la honestidad si quieres empezar de cero después de esto. La linterna parpadeó y Jack se apresuró a ajustar la mecha antes de responder. El robo del banco, aquel en el que recuperé el dinero robado, no era la primera vez que intentaba enderezar mi vida. Cogió la cantimplora y se permitió un pequeño sorbo. Hace 2 años me entregué al sheriff de Colorado. Lo tenía todo planeado. Iba a cumplir mi condena y enderezar mi vida. Pero cuando llegué a su oficina, la voz de Jack se hizo distante. Tenía mujer y 2 hijos pequeños. Alguien les había avisado de que iba a ir. Estaban aterrorizados. ¿Qué pasó? Me fui. No podía soportar ver el miedo en los ojos de los pequeños. Entonces me di cuenta de que quizá algunas manchas no se borran por mucho que las frotes. La mano de Sara encontró la de él en la penumbra. O quizá estabas esperando la razón adecuada para volver a intentarlo. Un fuerte crujido desde arriba los interrumpió. Jack se movió al instante, protegiendo a Sara mientras caía una lluvia de escombros. Cuando el polvo se asentó, vieron que el techo de la cámara había bajado visiblemente. «Se nos acaba el tiempo», murmuró Jack, comprobando las vigas de soporte. La madera crujía bajo la presión creciente y el aire se volvía cada vez más enrarecido. «Sara, tenemos que...» Se volvió y la encontró inmóvil, con el rostro pálido a la luz moribunda. El rosario se le había resbalado de los dedos y flácidos. Sara, sus manos se movieron con eficiencia entrenada comprobando su pulso y su respiración. Ambos eran perceptibles, pero débiles. «Sara, despierta. Prometiste que lucharías, ¿recuerdas?» Sus párpados se abrieron, pero su mirada estaba perdida. «El bebé, no puedo sentirlo». Jack comprobó rápidamente su estado y sus peores temores se confirmaron. La posición podálica, combinada con la ubicación del cordón, tenía minutos, no horas, para tomar una decisión que le perseguiría de cualquier manera. «¡Sara!», la agarró por los hombros con suavidad, pero con firmeza. «Escúchame, la promesa que me hiciste sobre salvar al bebé si tenía que elegir, necesito que la retires. Ahora mismo». «No». Su voz era apenas un susurro. «Sí, porque tú, Thomas, tenía razón sobre encontrar cosas preciosas en la oscuridad, pero también tenía razón sobre otra cosa, sobre las elecciones, sobre hacer las cosas más seguras mediante...» La voz de Jack se quebró. «Mediante la ingeniería adecuada». Los ojos de Sara se enfocaron ligeramente. «¿Qué quieres decir?» Jack buscó en su bolsa médica y sacó lo último que le quedaba. «Hay una técnica cherokee, peligrosa, pero podría permitirme cambiar la posición del bebé. Sería doloroso, quizá más que doloroso, y solo la he visto hacer una vez, pero si funciona, entonces quizá nadie tenga que romper su promesa hoy». La linterna se atenuó aún más y la montaña rugió sobre ellos. Jack acercó el cantimplora a los labios de Sara y dejó que tomara el último sorbo de agua. «Tú decides», dijo en voz baja, «pero sea lo que sea, lo decidiremos juntos. No sacrificaremos una vida por otra.
Aquí no. Ahora no. La mano de Sara volvió a encontrar el rosario cuando comenzó otra contracción. En la luz que se desvanecía, se encontró con la mirada de Jack y tomó una decisión. Mientras Jack se preparaba para el procedimiento, su mano rozó algo metálico que llevaba sujeto dentro de la camisa, una placa de ayudante del sheriff que le había quitado a un hombre al que había salvado, un recordatorio del camino que no había tomado. Se la desabrochó y estudió su superficie deslustrada a la luz tenue. «El hombre que me enseñó esto», dijo, dejando la placa a un lado, «se llamaba Standing Bear. Me salvó la vida después de que una herida de bala se infectara». Dijo que a veces curar significa causar dolor primero, que hay que confiar tanto en el sanador como en la persona que está siendo sanada. Sara asintió débilmente, con los dedos aún envueltos alrededor del rosario. «Confío en ti, Jack». Esas 3 palabras le impactaron más que ninguna bala. Tragó saliva con dificultad y empezó a preparar lo que necesitaría: las últimas hierbas, tiras de su camisa más limpia y la taza de hojalata con el agua que quedaba. «Esta era originalmente una técnica de guerreros», explicó, manteniendo la voz firme mientras trabajaba, «para arreglar huesos rotos en la batalla. Standing Bear la adaptó para partos difíciles. Se colocó con cuidado. Tendré que mover al bebé utilizando puntos de presión. Le dolerá, probablemente más que las contracciones. Háblame de Standing Bear», jadeó Sara mientras otro dolor la invadía. «Mientras trabajas, cuéntamelo todo». Jack comenzó el procedimiento, moviendo las manos con deliberada precisión. «Me encontró medio muerto en el lecho de un arroyo. Más tarde me dijo que llevaba días observándome, tratando de decidir si merecía que me salvara. Nunca me dijo qué le hizo cambiar de opinión». El grito de Sara resonó en la cámara cuando encontró el primer punto de presión. Continuó, trabajando, midiendo cada movimiento, eligiendo cuidadosamente cada palabra para que ella se concentrara en su voz en lugar de en el dolor. «Pasé 3 meses en su campamento. Aprendí sobre medicina, sobre hierbas, sobre diferentes formas de ver el mundo. Me dijo que toda vida tiene un propósito, aunque al principio no lo veamos. Me dijo que a veces un hombre tiene que perderlo todo para encontrar su destino». Otro grito de Sara, esta vez que le llegó directamente al alma. Pero sintió en movimiento. El bebé respondía a sus esfuerzos. La linterna volvió a parpadear, recordándole que se estaba acabando el tiempo. «La técnica funcionó la primera vez que la vi», continuó, aunque ahora su voz estaba tensa. «Una madre joven, con un bebé que se había girado mal, como el tuyo. Standing Bear los salvó a los 2. Después dijo que cada vida salvada añade significado a la nuestra». La mano de Sara encontró su brazo y lo agarró con una fuerza sorprendente mientras él trabajaba. «¿Es por eso ayudaste a la mujer del sheriff, a la que su marido te estaba persiguiendo?» Quizá. Jack se detuvo y comprobó la posición del bebé. O quizá no podía soportar ver cómo se repetía la historia. «Mi madre murió porque no había nadie allí que supiera qué hacer». Standing Bear dijo que por eso los espíritus lo llevaron a enseñarme, para que yo pudiera evitar que esa historia se repitiera. La montaña rugió y más escombros cayeron a su alrededor. Jack protegió a Sara automáticamente, perdiendo unos segundos preciosos, pero sin querer arriesgar que ninguno de los dos resultara herido. Cuando el polvo se asentó, sintió algo diferente bajo sus manos. «Sara», dijo con urgencia, «el bebé se está moviendo. Puedo sentir cómo gira, pero la siguiente parte tiene que ser rápido y será lo peor hasta ahora». Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo. «Hazlo». Jack respiró hondo y comenzó la secuencia final de movimientos que Standing Bear le había enseñado. El grito de Sara resonó en la cámara, llegando sin duda hasta el cielo. Pero bajo sus manos sintió el milagro por el que había estado rezando.
El bebé estaba girando hasta la posición correcta. Y funcionado, susurró sin atreverse a creerlo. Sara, ha funcionado. El bebé levantó la vista y vio que ella estaba inconsciente, con el rosario resbalándose de sus dedos flácidos. En ese momento, la linterna se apagó por última vez, sumiéndolos en la oscuridad total. ¡No!, gruñó Jack, buscando a tientas las cerillas. Ahora no, no cuando estamos tan cerca. Sus dedos encontraron la caja de cerillas, pero estaba vacía. No, en la oscuridad total, aún podía sentir la posición del bebé, ahora perfecta, lista para nacer. Pero sin luz, sin poder ver. La ironía de la situación le golpeó como un puñetazo. Lo había hecho todo bien. Había tomado la decisión imposible. Había obrado un milagro, solo para ser derrotado por la propia oscuridad. A menos que la mano de Jack encontró la placa del ayudante del sheriff, aún caliente por haberla llevado tan cerca del corazón. En ese momento, la voz de Standing Bear resonó en su memoria. A veces, el camino hacia la luz requiere la mayor oscuridad. Sara, susurró aunque ella no podía oírlo, estoy a punto de romper mi promesa de no marcharme, pero juro por todo lo sagrado que volveré. Aguanta. Los dos. Aguanta. La envolvió con más fuerza en su abrigo. Le colocó la placa en la mano junto al rosario y se dirigió hacia donde recordaba que estaba el túnel. Es hora de descubrir si un hombre realmente puede escapar de sus sombras, murmuró, y comenzó a avanzar a tientas por la pared, adentrándose en el corazón de la montaña en una búsqueda desesperada de luz. En la oscuridad absoluta, Sara entraba y salía del estado de conciencia, consciente solo de la placa del ayudante del sheriff que apretaba en su mano y de las contracciones rítmicas de su cuerpo. El bebé estaba llegando, con o sin luz que le guiara el camino. Ella apretó la otra mano contra el abrigo de Jack, aún caliente por el calor de su cuerpo, y trató de concentrarse en sus últimas palabras. Aguanta. Mientras tanto, Jack avanzaba por las arterias de la montaña como un poseso, con una mano recorriendo la pared rugosa y la otra extendida delante de él. Todos los instintos mineros que había aprendido del pueblo de Standing Bear le decían que buscara cambios en el aire, en la textura de la roca, en los sutiles sonidos que pudieran indicar una salida. El túnel se bifurcaba y él dudó. ¿Izquierda o derecha? Una elección equivocada significaría la muerte para Sara y su hijo. Cerró los ojos, inútiles en la oscuridad, y se concentró en sentir las corrientes de aire como le había enseñado Standing Bear. Allí, un ligero soplo de aire fresco provenía del túnel de la derecha. Giró en esa dirección, moviéndose ahora más rápido, a pesar del riesgo de encontrar obstáculos u obstáculos invisibles. El tiempo se había convertido en su enemigo. Cada segundo pasaba en su mente como la cuenta atrás para una explosión. De vuelta en la cámara, Sara sintió que el bebé se movía de forma diferente. El dolor era distinto ahora, más concentrado, más intenso. Su cuerpo sabía qué hacer, aunque su mente se nublaba. Buscó a tientas entre las capas de su falda, preparándose lo mejor que podía en la oscuridad. «Thomas», susurró al vacío, «si estás mirando, ahora sería un buen momento para enviar ayuda». La montaña respondió con otro temblor, diferente a los demás. Parecía provenir de arriba, en lugar de alrededor de ellos. Pequeñas rocas cayeron, y Sara se acurrucó protectora alrededor de su vientre, cubriéndose la cabeza con el abrigo de Jack para protegerse. Jack también sintió el temblor, pero con él llegó algo más. Un sonido. Voces humanas, lejanas, pero reales. Se detuvo y contuvo la respiración para escuchar mejor. «¡Hola!», gritó, y su voz resonó en los túneles. «¡Abajo! Necesitamos ayuda». Las voces se detuvieron y luego se hicieron más emocionadas.
Una tenue luz apareció delante, una lámpara de minero, cuyo haz era débil pero hermoso como el amanecer para sus ojos acostumbrados a la oscuridad. ¡Aquí!, gritó de nuevo. «Una mujer embarazada está de parto. Necesitamos luz y una cuerda». El equipo de rescate se movió más rápido. A medida que se acercaban, Jack reconoció a la figura que iba en cabeza, Mary Mitchell, la hermana de Sarah, acompañada por 3 mineros con el equipo adecuado. «Encontramos su caballo fuera de la cueva del trueno», explicó Mary rápidamente. «Cuando empezaron los temblores». «No hay tiempo», la interrumpió Jack. «Está de parto, es un parto de nalgas, pero le he dado la vuelta. El bebé está saliendo, pero hemos perdido la luz». Los mineros intercambiaron miradas cómplices. Habían visto demasiadas tragedias en cuevas como para no comprender la urgencia. Sin más discusiones, siguieron a Jack por los túneles y sus linternas transformaron el peligroso laberinto en un camino transitable. Los gritos de Sarah les llegaron antes de verla. Jack echó a correr, a punto de caer 2 veces, pero negándose a reducir la velocidad. Irrumpió en la cámara justo cuando otra contracción alcanzaba su punto álgido. «Ya estoy aquí», dijo, deslizándose hasta arrodillarse a su lado. «Ya estoy aquí y he traído ayuda». Y luz. Cogió una lámpara de uno de los mineros, iluminando la escena por primera vez en lo que parecieron horas. Mary llegó al instante, tomando el mando con la eficiencia de una mujer que había ayudado a nacer a una docena de terneros. «El bebé está coronando», anunció. «Sarah, tonta preciosa, solo tú elegirías una cueva para dar a luz a mi sobrina o sobrino». La risa de Sarah se convirtió en un grito cuando le sobrevino otra contracción. Jack se encontró de nuevo sosteniéndole la mano, con la placa de ayudante del sheriff entre sus palmas. Los mineros se organizaron con eficiencia adquirida. 1 sostenía la luz, 2 sujetaban la espalda de Sarah y Mary se preparaba para coger al bebé. «Empuja», animó Jack, concentrado en el rostro de Sarah. «Empuja como has luchado, como has aguantado, como has confiado». Sarah empujó con todas sus fuerzas. La cámara se llenó de un nuevo sonido. El primer llanto enfadado de un bebé al ser empujado al mundo de la luz y el aire. «Es una niña», anunció Mary, envolviendo rápidamente al bebé en la camisa limpia que le había ofrecido uno de los mineros. «Perfecta y fuerte como su madre». Jack ayudó a ajustar el abrigo de Sarah sobre sus hombros mientras Mary colocaba a la bebé en sus brazos. La cara de la recién nacida estaba roja y arrugada, y su llanto era fuerte y exigente. Sarah, entre lágrimas de agotamiento y alegría, se fijó en que tenía la barbilla de Thomas. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó Jack en voz baja. Sarah bajó la mirada hacia la placa del ayudante del sheriff, que aún estaba entre sus manos unidas, y luego la levantó hacia el hombre que había traído tanto la oscuridad como la luz a su mundo. «Faith», susurró. «Se llamará Faith». La cuerda de rescate quemaba las palmas de Jack mientras ayudaba a guiar la improvisada camilla que transportaba a Sarah y Faith hacia la entrada de la cueva. Cada paso era medido, cada movimiento cuidadoso, mientras avanzaban por el traicionero camino hacia la luz del día. Los mineros trabajaban con la precisión de hombres acostumbrados a sacar cargas preciosas de las profundidades de la tierra. El primer rayo de luz solar real golpeó el rostro de Jack como un contacto físico. Entrecerró los ojos ante el resplandor y se dio cuenta de cuánto tiempo habían estado en la oscuridad. Detrás de él, oyó el suave jadeo de Sarah, que también sentía el calor del día en la piel. Faith, bien arropada con el abrigo de Jack, eligió ese momento para llorar, su primer sonido a la luz del día. El ruido resonó en las paredes de la cueva, una proclamación de vida que respondía a las amenazas de muerte de la montaña. «Ya casi estamos», animó Mary, caminando junto a la camilla.
El médico está esperando arriba, aunque por lo que veo, tu misterioso amigo ha hecho un buen trabajo. Jack se tensó al oír sus palabras. En la urgencia del parto y el rescate, nadie le había preguntado su nombre ni su historia. Pero a la luz del día, seguramente le harían preguntas. Salieron de la cueva del trueno y se encontraron con una escena que Jack no se esperaba. La noticia del rescate se había extendido, atrayendo a lo que parecía la mitad del condado. Carros y caballos abarrotaban el sendero, y docenas de rostros se volvieron hacia ellos cuando aparecieron. El médico, un hombre de cabello gris y ojos bondadosos, se adelantó inmediatamente para examinar a la madre y al niño. Jack intentó retroceder, desaparecer como había hecho tantas veces antes, pero Sara le agarró de la manga. «Quédate», susurró. «Por favor». La multitud se acercó más, ansiosa por ver al bebé milagroso nacido en el corazón de la montaña. Jack oyó sus murmullos y vio el momento en que algunos lo reconocieron. Un joven ayudante del sheriff que estaba cerca del frente instintivamente buscó su arma. Pero entonces Faith volvió a llorar y el sonido pareció transformar el momento. La mano del ayudante se alejó de su arma. Los murmullos sospechosos se convirtieron en sonidos de alegría y felicitación. Alguien comenzó a repartir vasos de agua y café entre los miembros del equipo de rescate. El médico terminó su examen. Con un gesto de satisfacción, la madre y el niño están sanos, gracias a unos cuidados extraordinarios. ¿Dónde aprendió medicina, señor? McCall, dijo Jack en voz baja. Jack McCall, y aprendí de un curandero cherokee que me mostró más misericordia de la que merecía. Al oír su nombre, se hizo el silencio entre la multitud. Sara le apretó con fuerza la manga. «El jinete fantasma», susurró alguien. «El que recuperó el dinero del banco Henderson», respondió otra voz. Mary dio un paso al frente, rompiendo la tensión con su carácter práctico. «Bueno, jinete fantasma o no, ha salvado a mi hermana y a mi sobrina. De donde yo vengo, eso cuenta». El médico asintió lentamente. «Desde luego que sí. De hecho», metió la mano en la bolsa y sacó un papel doblado. «Ayer llegaron noticias sobre el caso Henderson. Parece que el gobernador se ha interesado, sobre todo en la devolución del dinero robado». Le entregó el papel a Jack, que lo desdobló con cuidado. Sara se incorporó ligeramente en la camilla y leyó junto con él. «¿Un indulto?» La voz de Jack era apenas un susurro. «Condicional», aclaró el doctor. «Depende del testimonio. Contra los cómplices de Henderson. El gobernador cree que un hombre que arriesgó su libertad para corregir un error merece una segunda oportunidad. Faith eligió ese momento para liberarse del cálido abrigo y levantar una manita hacia el sol. La imagen hizo sonreír incluso a los espectadores más indecisos. El ayudante del sheriff, que había intentado sacar su arma, se adelantó. «Creo que nos vendría bien un hombre con conocimientos médicos en el pueblo, especialmente uno que sepa ayudar en partos difíciles. Si está buscando un lugar donde establecerse...» Jack bajó la vista hacia el indulto. Luego miró a Sara y a Faith. La placa del ayudante seguía presionada contra la palma de su mano, donde Sara se la había devuelto, ya no como un recordatorio de un camino no tomado, sino quizás como una señal de un camino por recorrer. «¿Qué te parece?», le preguntó a Sara en voz baja. «¿Crees que a Thomas le importaría que me quedara? ¿Que ayudara a cuidar de sus hijas?» Sara sonrió, cansada pero radiante a la luz de la mañana. «Creo que diría que algunos tesoros valen más que la plata». El ayuntamiento se había transformado en un tribunal improvisado con el escritorio del juez Harrison a modo de estrado. Los documentos judiciales estaban esparcidos ante él. Carteles de «se busca», declaraciones de testigos y, lo más importante, el indulto condicional del gobernador. Habían pasado 2 semanas desde el rescate en la cueva, pero la sala estaba abarrotada como si hubiera ocurrido ayer.
Jack se mantenía erguido ante el juez, limpio pero todavía vestido con la ropa del viaje. Había rechazado la oferta de Mary de prestarle un traje, diciendo que un hombre debía enfrentarse al juicio, tal y como era, sin fingir ser alguien que no era. Sarah estaba sentada en la primera fila, con Faith durmiendo plácidamente en sus brazos. La niña llevaba una manta que había hecho Mary, pero debajo seguía envuelta en el abrigo de Jack, ya que no se quedaba tranquila con nada más. Jack McCall, comenzó el juez Harrison, con voz que llenó la abarrotada sala. Se presenta ante este tribunal con una inusual colección de documentos. Por un lado, órdenes de detención por robo y violencia. Por otro, declaraciones de vidas salvadas y agravios reparados. La oficina del gobernador ha mostrado un interés especial en su caso. Levantó un papel y se ajustó las gafas. Tengo aquí el testimonio de la viuda Clara Jenkins, en el que afirma que usted le devolvió los documentos de la hipoteca después de descubrir el fraude de Henderson. Del doctor Matthews, de Cheyenne, en el que describe su ayuda durante un brote de fiebre el invierno pasado, de Standing Bear, de los Cherokee, que responde por su carácter y su formación médica. Jack levantó la cabeza de golpe al oír eso último. Sarah vio la emoción en su rostro. No sabía que su antiguo profesor había hablado en su favor. Y ahora, continuó el juez, tenemos el asunto de Sarah Mitchell y su hija. Un parto en condiciones imposibles, atendido con notable habilidad según nuestro propio doctor Weber. Sarah se puso de pie con cuidado, con Faith todavía en brazos. «¿Su señoría? Me gustaría hablar, si me lo permite». El juez asintió y Sarah se adelantó para situarse junto a Jack. De cerca podía ver la tensión en su mandíbula, como sus manos querían moverse nerviosamente, pero no se lo permitían. «Yo sabía quién era Jack McCall cuando me encontró. En aquella cueva», comenzó. «Los carteles de Se Busca no permiten olvidar un rostro como el suyo. Pero también sé quién es ahora. Un hombre que tenía todas las razones para huir, para salvarse, pero que en cambio decidió arriesgarlo. Todo por una mujer y una niña que no conocía». Movió ligeramente a Faith y la bebé se agitó, parpadeando ante la sala abarrotada. «Mi marido creía que el carácter de un hombre no se muestra en sus decisiones fáciles, sino en las difíciles. En aquella cueva, Jack McCall tomó la decisión más difícil de todas. Dejar de huir, enfrentarse a lo que fuera, anteponer a los demás a sí mismo». El juez escuchó atentamente, con la mirada fija en Sarah, Jack y el bebé dormido. «Señor McCall, ¿tiene algo que añadir?» Jack carraspeó. «Solo esto, señor juez. Aquella cueva me enseñó algo. Me enseñó que quizá el pasado de un hombre no tiene por qué ser su futuro, que quizá la redención no consiste en borrar lo que hiciste mal, sino en elegir hacer lo correcto a partir de ahora». El juez Harrison tomó el indulto del gobernador y lo estudió una vez más. La sala contuvo el aliento. «Las condiciones están claras», dijo finalmente. «Testimonio completo contra la conspiración de Henderson. Informes periódicos a la oficina del sheriff. No salir del territorio sin permiso». Levantó la vista hacia Jack. «¿Está dispuesto a aceptar estas condiciones?» «Sí, señor juez». «¿Y entiende que cualquier incumplimiento supondrá la revocación inmediata del indulto?» «Sí, señor». El juez dejó los papeles y se quitó las gafas. «Entonces solo queda un asunto por tratar. El doctor Weber ha solicitado formalmente permiso para tomarlo como aprendiz a fin de certificar debidamente los conocimientos médicos que ha adquirido. ¿Acepta?» A Jack se le quebró un poco la voz. Sí, su señoría. Sería un honor». «Muy bien». El juez Harrison levantó el mazo. «Este tribunal acepta el indulto condicional del gobernador. Jack McCall queda en libertad, bajo la custodia del doctor Weber, para realizar un aprendizaje médico con la supervisión regular de la oficina del sheriff.
El mazo cayó con un golpe seco que hizo que Faith se moviera de nuevo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Jack se volvió hacia Sarah. «Aprendizaje», dijo en voz baja. «Una oportunidad de ayudar a la gente como es debido». A la luz del día, Sarah le entregó a Faith y el bebé se acomodó inmediatamente contra su pecho. Standing Bear tenía razón, ¿verdad? En que toda vida tiene un propósito. Quizá Jack miró a Faith y luego a Sarah. O quizá algunas vidas solo necesitan la razón adecuada para encontrar ese propósito. A través de las ventanas del ayuntamiento, la luz del sol de la tarde pintaba la escena con tonos dorados. Un antiguo forajido sosteniendo a un recién nacido, una viuda observándolos a ambos con tranquila alegría y, a su alrededor, una comunidad que había decidido creer en las segundas oportunidades. La escritura de la propiedad le resultaba extraña a Jack, un papel áspero que de alguna manera pesaba más que el oro. El pequeño rancho no era gran cosa, solo 20 acres a las afueras del pueblo con una cabaña desgastada que necesitaba reformas, pero era suyo, comprado y pagado con el dinero honrado de su primer mes como aprendiz de médico. El anterior propietario prácticamente lo regaló, dijo el doctor Weber, observando a Jack estudiar el documento. Dijo que cualquier hombre que arriesgara su vida en un derrumbe para ayudar a traer un bebé al mundo merecía una oportunidad justa de echar raíces. Estaban de pie en una pequeña elevación que dominaba la propiedad. La hierba primaveral comenzaba a reverdecer y las flores silvestres salpicaban el prado donde pastaban unos caballos prestados. Sarah también estaba allí, enseñándole las flores a Faith mientras Mary supervisaba desde el porche de la cabaña. «Hablando de raíces», continuó el doctor, «ese huerto que Sarah está planeando será perfecto para cultivar hierbas medicinales. Standing Bear envió una buena colección de semillas con su última carta. Jack asintió, todavía sorprendido por cómo su antiguo maestro le había allanado el camino hacia esta nueva vida. Las cartas del curandero Cherokee llegaban ahora con regularidad, llenas de conocimientos médicos y sabia tranquilidad. «Nunca pensé que tendría esto», admitió Jack en voz baja. «Un hogar de verdad, un propósito, Se calló, observando a Sarah reírse de algo que había dicho Mary. Faith, que ahora tenía 3 meses, se retorcía alegremente en los brazos de su madre, tratando de alcanzar las flores silvestres. «¿Una familia?», sugirió el doctor Weber con una sonrisa cómplice. «Eso no es... Nosotros no hemos...» «Hijo», le interrumpió el anciano con suavidad, «llevo 30 años ejerciendo la medicina en este territorio. He visto todo tipo de curaciones. A veces ese es el cuerpo el que necesita curación, a veces es el corazón, y a veces, si tenemos suerte, son ambas cosas a la vez». Antes de que Jack pudiera responder, oyeron el sonido de cascos acercándose. El ayudante del sheriff, Roberts, se acercó a caballo, llevando un caballo que les resultaba familiar. «Encontré a esta señora vagando cerca de la cueva del trueno otra vez», anunció desmontando. «Es la 3ª vez este mes». Belle, la fiel yegua de Sarah, relinchó suavemente. Desde el derrumbe, de vez en cuando se escapaba del prado para volver al lugar, como si quisiera comprobar que la montaña se comportaba. «Es como nosotros», gritó Sarah desde el prado. «Algunos recuerdos son muy profundos». Jack se acercó para coger las riendas de Belle y le acarició detrás de las orejas, donde sabía que se calmaba. La yegua se inclinó hacia él, muy diferente del animal nervioso que había sido en la cueva. «Hablando de recuerdos», dijo el ayudante Roberts, «tengo noticias del alguacil del territorio. El juicio de Henderson comienza el mes que viene. Necesitarán tu testimonio, McCall». Jack se tensó ligeramente, pero asintió. «Allí estaré». «Allí estaremos», corrigió Sarah, uniéndose a ellos con Faith. «Todos nosotros». La niña
Buscó a Jack como siempre, y él la cogió automáticamente, con la mano libre aún acariciando a Belle. El ayudante observó esta escena doméstica con una diversión mal disimulada. ¿Quién lo hubiera pensado?, musitó. El jinete fantasma, convertido en hombre de familia y aprendiz de médico. Ex jinete fantasma, le llamó Mary desde el porche. Y técnicamente aún no es un hombre de familia, aunque Dios sabe que mi hermana ha sido muy paciente con ese detalle en particular. Mary. Las mejillas de Sarah se sonrojaron, pero no contradijo a su hermana. Jack sintió que se le calentaba la cara, pero antes de que pudiera decir nada, el doctor Weber intervino. Roberts, ya que estás aquí, ayúdame a revisar la bomba del pozo. Estos dos tienen que planear un jardín, y sospecho que también tienen otros asuntos que discutir. Los hombres mayores se alejaron, dejando a Jack y Sarah de pie en el prado con Faith entre ellos y Belle pastando cerca. El momento se alargó, cómodo pero cargado de posibilidades. Tu hermana no es conocida por su sutileza, dijo Jack finalmente. No, asintió Sarah. Pero sí es conocida por tener razón la mayoría de las veces. Jack cambió a Faith de brazo para poder sacar algo de su bolsillo. Una pequeña caja de madera tallada que le había enviado Standing Bear. Dentro estaba el anillo de boda de su madre, cuidadosamente conservado durante todos sus años de vagabundeo. He estado llevando esto conmigo, dijo en voz baja, esperando el momento adecuado, esperando estar seguro de que era verdaderamente libre del pasado, verdaderamente digno de todo lo que me has ayudado a hacer, Jack. Pero quizá no sea así como funciona. Quizá nunca nos liberamos por completo de nuestro pasado. Quizá solo somos libres de elegir qué parte de él queremos llevar con nosotros. Abrió la caja y la sencilla alianza de oro brilló bajo la luz del sol primaveral. Sé que no es mucho, lo es todo, susurró Sarah. Luego, al verlo dudar, añadió, pídemelo como es debido, Jack McCall. Él se arrodilló allí, entre las flores silvestres, todavía sosteniendo a Faith y el anillo que representaba tanto su pasado como su futuro. Sarah Mitchell, confiaste en mí en la oscuridad cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Creíste en la redención cuando yo había olvidado cómo hacerlo. ¿Confiarías en mí ahora a la luz? ¿Lo harías? Sí, dijo ella antes de que él pudiera terminar. Sí a todo. Faith chilló alegremente cuando su madre se arrodilló junto a ellos, los tres juntos en la hierba del prado. Mientras Jack deslizaba el anillo en el dedo de Sarah, Belle se acercó para olisquearle el pelo, completando la imagen de una familia que nacía a la sombra de la montaña que los había unido. El retrato familiar capturó un momento 3 meses después de la propuesta de Jack. Sarah sentada con Faith en su regazo, Jack de pie detrás de ellas y Mary a un lado, todos vestidos con sus mejores galas. El fotógrafo había sugerido una pose más formal, pero en el último momento, Faith había alcanzado la cadena del reloj de Jack, y la sonrisa de éste había transformado toda la imagen, pasando de un retrato rígido a un auténtico momento familiar. Es perfecta, dijo Sarah cuando entregaron la fotografía, estudiando cómo la cámara había captado a Jack en medio de una risa, con la mano extendida para coger los dedos curiosos de Faith. A Thomas le habría encantado. Estaban en la sala principal de la cabaña, que poco a poco había pasado de ser un refugio escaso para solteros a un hogar en toda regla. Los libros de medicina de Jack compartían estantería con la Biblia familiar de Sarah. La cuna de Faith, construida por Jack con sus propias manos, estaba cerca de la ventana donde el sol de la mañana la calentaba. Hablando de Thomas, dijo Mary desde su asiento junto al fuego, nunca adivinarás lo que llegó ayer con el correo. Sacó una carta del bolsillo, de su antigua empresa minera. Parece que las mejoras de seguridad que diseñó las están implementando en todos los pozos,
Y además hay un aumento de la pensión. Sarah tocó el reloj de bolsillo de Thomas, que ahora estaba sobre la repisa de las chimeneas, junto al rosario de la madre de Jack. Siempre decía que su trabajo salvaría vidas, aunque él no viviera para verlo. Tenía razón en muchas cosas, comentó Jack, mientras comprobaba la frente de Faith con manos expertas. La fiebre que había tenido el día anterior había remitido, pero había aprendido a ser minucioso en sus observaciones médicas sobre... En todo con la familia, comentó Jack, comprobando la frente de Faith con manos expertas. La fiebre que había tenido el día anterior había bajado, pero había aprendido a ser minucioso en sus observaciones médicas, sobre todo con la familia. Sobre la seguridad, sobre la confianza, sonrió a Sarah. Sobre encontrar plata en lugares inesperados. Un golpe en la puerta los interrumpió. El ayudante Roberts estaba allí, con aire apologético. El doctor Weber pregunta por «Usted, McCall. Los gemelos Thompson han llegado antes de lo previsto». Jack ya estaba buscando su maletín médico, uno de verdad, que le había regalado el doctor. Los dos, según los gritos de su madre. «Yo calentaré agua», dijo Sarah, dirigiéndose a la cocina con la eficiencia de la prometida de un aprendiz de médico. «Mary, ¿podrías...» «Ya estoy buscando sábanas limpias», confirmó su hermana. «Ve, Jack. Nosotras nos encargamos aquí». Jack besó la frente de Faith y luego la mejilla de Sarah. «No me esperéis despiertos. Los partos gemelares pueden durar toda la noche, ya lo sé», concluyó Sarah con una sonrisa. «Solo vuelve sano y salvo». Observaron desde la puerta cómo Jack se alejaba con el ayudante del sheriff. 3 meses atrás, una escena así habría sido impensable. El antiguo Ghost Rider y un hombre de la ley, cabalgando juntos en una misión humanitaria. Pero el tiempo y la confianza habían hecho su magia, igual que en la cueva. «Ha cambiado», observó Mary, meciendo suavemente a Faith. «O quizás solo ha vuelto a ser quien siempre ha sido en el fondo». Sarah pensó en el retrato, en lo natural que encajaba Jack en su círculo familiar. Thomas solía decir que el mineral necesita presión y tiempo para convertirse en plata. Quizá las personas somos iguales. «Hablando de presión», dijo Mary con una sonrisa pícara. «¿Algún avance en la fecha de la boda?» «Todo el pueblo está esperando para celebrarlo como es debido». «El mes que viene», respondió Sarah tocándose el anillo de compromiso. «Después del juicio de Henderson. Jack quiere que todo esté completamente arreglado antes de hacerlo oficial. Ahora siempre haces las cosas como es debido, ¿no? Cuesta creer que seas el mismo hombre de los carteles de Se Busca». Faith eligió ese momento para ponerse inquieta y se acercó a la puerta donde había visto a Jack por última vez. Sarah se la quitó de los brazos a Mary y la calmó con su habitual tranquilidad. «No es el mismo hombre», le dijo en voz baja. «Ninguno de nosotros es quien era antes de la cueva, pero quizá eso es la fe. Creer en lo que las personas pueden llegar a ser, incluso cuando ellas mismas no lo ven». Afuera, el sol poniente pintaba la montaña del trueno con tonos dorados y sombras. La entrada de la cueva había sido debidamente reforzada, un proyecto que Jack había supervisado personalmente. Una placa de bronce marcaba el lugar donde había nacido Faith, una idea del pueblo, aunque Jack todavía se sonrojaba cada vez que alguien lo mencionaba. Mary cogió el retrato familiar y lo estudió a la luz del atardecer. «¿Sabéis a qué me recuerda? A aquel viejo daguerrotipo de mamá y papá en el que él intenta no reírse de algo que ella le ha susurrado justo antes de que dispararan la cámara». «Yo pensaba lo mismo», admitió Sarah. «Así es como se sabe que es una familia de verdad, cuando ni siquiera los retratos formales pueden ocultar la alegría que hay debajo». Faith se acurrucó contra su hombro y finalmente se quedó dormida. A lo lejos se oían los sonidos nocturnos del pueblo. El piano del salón, los niños llamando para cenar, la campana de la capilla marcando la hora. Todos los ritmos normales,
de una vida que parecía imposible solo 6 meses atrás. Una verdadera familia, repitió Mary pensativa, encontrada en la cueva más oscura del territorio de Wyoming. A mamá le habría encantado esa historia. Oh, le habría encantado, asintió Sarah sonriendo. Casi tanto como le habría encantado Jack. El anillo de compromiso reflejó la luz del atardecer cuando Jack lo giró entre sus dedos. Había pasado semanas fundiendo y reformando en secreto el oro de su último robo, su primera joya verdaderamente honesta, elaborada con los últimos restos de su pasado como forajido. El platero local le había ayudado a engastar un pequeño diamante, diciendo solo que algunas transformaciones merecían ser presenciadas. ¿Estás seguro de este plan?, preguntó el ayudante Roberts, mirando su reloj de bolsillo. Estaban de pie frente a la entrada recién reforzada de la Cueva del Trueno, donde Jack había pedido a todo el pueblo que se reuniera al atardecer. «No», admitió Jack, «pero Sarah se merece algo especial, algo que cuente toda la historia». La multitud que se agolpaba abajo crecía. Parecía que todo el condado se había volcado. Sarah llegaría pronto con Mary, que se había ofrecido voluntaria para mantenerla ocupada todo el día mientras se hacían los preparativos. Incluso el Dr. Weber se había involucrado, sincronizando sus visitas a domicilio para crear una excusa plausible para la ausencia de Jack. «¡Todos a sus puestos!», gritó Mary desde lo alto del camino. «¡Ya viene!». Jack ocupó su lugar en la entrada de la cueva, donde se habían colocado cuidadosamente linternas para crear un camino de luz que conducía al interior. Los habitantes del pueblo sostenían más linternas, formando un pasillo luminoso por el que Sarah caminaría. La oyó antes de verla, esa risa suave que le había llegado al corazón por primera vez en la oscuridad. Entonces apareció al doblar la esquina, con Faith en brazos, y Jack contuvo el aliento como lo había hecho aquel primer día desesperado. «¿Jack? ¡Jack!», gritó Sarah contemplando la escena con asombro. «¿Qué es todo esto?». «Esto», respondió él con la voz resonando en el aire de la tarde, «es la historia de cómo un forajido encontró la redención en el lugar más oscuro que se pueda imaginar, con la ayuda de la mujer más valiente que he conocido jamás». Hizo un gesto y los habitantes del pueblo levantaron las linternas, creando un río de luz que fluía hacia la entrada de la cueva. Sarah lo atravesó lentamente, sin apartar los ojos de Jack. «Hace 6 meses», continuó él cuando ella llegó a su lado, «llegué a esta cueva como un hombre buscado, huyendo de todo, incluso de mí mismo. Pero aquí dentro tocó la entrada de la cueva, las nuevas vigas de soporte sólidas bajo su mano. Aquí dentro encontré algo por lo que merecía la pena detenerse, por lo que merecía la pena cambiar». Mary se adelantó para coger a Faith, dejando a Sarah libre, para tomar la mano que Jack le ofrecía. Juntos entraron en la cueva, donde más linternas creaban un cálido círculo de luz. «Te pedí que te casaras conmigo en la pradera», dijo Jack en voz baja, «porque pensé que era lo que te merecías, sol y flores silvestres. Pero ahora, aquí de pie, me doy cuenta de que aquí es donde realmente comenzó nuestra historia. En la oscuridad, con una confianza que iba en contra de toda razón y una esperanza que creció como la plata en la piedra. Sacó el anillo, cuyo oro y diamantes reflejaban la luz de las linternas. Este anillo está hecho con el último oro que robé, fundido y transformado en algo nuevo, algo honesto. Como yo, tuvo que pasar por el fuego para convertirse en lo que estaba destinado a ser». Sarah tocó el anillo con delicadeza, comprendiendo su significado. «Jack, Sarah Mitchell», dijo él arrodillándose, «ya te he pedido que te casaras conmigo y por algún milagro has dicho que sí. Pero ahora te lo pido como es debido, ante Dios, ante todo este pueblo y ante la montaña que nos unió. ¿Me ayudarás a construir algo nuevo a partir de algo viejo? ¿Me dejarás amarte a ti y a Faith por el resto de mis días?».
Sí, susurró Sara, y luego más alto. Sí. Cuando Jack le deslizó el anillo en el dedo, los habitantes del pueblo estallaron en vítores. Faith chilló desde los brazos de Mary, buscando a sus padres. El sol poniente pintó la escena con tonos dorados, como si el mismo cielo estuviera ofreciendo su bendición. El doctor Weber se adelantó con algo envuelto en un paño. Standing Bear ha enviado esto, dijo, mostrando una manta de boda con bonitos abalorios. Dijo que era hora de que pasara a alguien que entendiera su significado, que la curación tiene muchas formas y que la mejor medicina es el amor dado libremente. Cuando Jack colocó la manta sobre los hombros de Sara, la celebración del pueblo comenzó en serio. Alguien comenzó a tocar el violín y aparecieron mesas con comida como por arte de magia. Los niños correteaban entre los adultos, jugando con linternas y creando sus propios ríos de luz. «Mira», dijo Sara en voz baja, señalando el lugar donde los últimos rayos de sol incidían sobre la montaña del trueno. «Es como el primer día, pero todo es diferente». «No todo», respondió Jack, abrazándola con fuerza. «Sigues siendo la persona más valiente que conozco. Sigues confiando en mí cuando quizá no deberías. Siempre», dijo ella, tocando el anillo que simbolizaba tanto su pasado como su futuro. «Hay tesoros en los que vale la pena creer, incluso en las cuevas más oscuras». Faith se retorció hasta que Mary se la entregó y se quedaron juntos a la entrada de la cueva, el antiguo forajido, la joven viuda y el bebé que los había unido. Abajo, el pueblo celebraba. Arriba, la montaña era testigo, y a su alrededor, la luz y la sombra bailaban juntas, contando una historia de redención encontrada en el lugar más inesperado. El nuevo reloj de bolsillo brillaba a la luz de la mañana, con su caja de plata sin marcas del tiempo ni de la tragedia. Jack lo sostenía con cuidado, recordando otro reloj que había marcado un momento diferente. Pero el momento actual sería sobre comienzos, no sobre finales. «¡Papá! ¡Listo!», Faith gritó desde el porche, ahora firme sobre sus pies a sus 14 meses. Llevaba un vestido blanco que Mary había tardado semanas en coser, con pequeñas flores entretejidas en su oscuro cabello. «Ya voy, pequeña», respondió Jack, guardando el reloj en el bolsillo de su chaleco. Su peso le parecía perfecto, como la última pieza de un largo rompecabezas que encajaba en su sitio. Sara esperaba junto a la puerta de la cabaña, radiante, con su vestido de novia, sencillo pero elegante, como la mujer que lo llevaba. Sostenía el viejo reloj de bolsillo de Thomas, con la intención de llevarlo con su ramo como algo prestado del pasado. «¿Te estás arrepintiendo?», bromeó al ver la expresión pensativa de Jack. «Solo de si merezco tanta felicidad», respondió él con sinceridad. «Menos mal que no es decisión tuya», interrumpió Mary, que apareció con las últimas flores. «Vamos, vosotros dos. Todo el pueblo está esperando, y no he pasado 6 meses organizando esta boda para que lleguéis tarde». El trayecto hasta Thunder Cave ya les resultaba familiar, pero hoy era diferente. La mañana primaveral había amanecido clara y fresca, perfecta para la ceremonia al aire libre que habían planeado. Al coronar la última cuesta, vieron la transformación que se había producido. La entrada de la cueva, que antes era una boca, oscura en la ladera de la montaña, había sido decorada con flores silvestres y cintas. Hileras de sillas miraban hacia un sencillo arco, detrás del cual se encontraba el reverendo Anderson, que había insistido en oficiar la ceremonia a pesar de las dudas iniciales de su esposa sobre casar a un antiguo forajido con una viuda. Pero esas dudas, como tantas otras, se habían desvanecido con el tiempo y la prueba del cambio. La multitud reunida era prueba de ello. No solo había gente del pueblo, sino de todo el territorio.
Incluso el gobernador territorial había enviado a un representante, aunque Jack sospechaba que se trataba más de política que de interés personal. Standing Bear estaba apartado a un lado, y su presencia fue una sorpresa que hizo que a Jack se le llenaran los ojos de lágrimas. El viejo curandero había viajado desde muy lejos para estar allí, llevando consigo medicinas y sabiduría para compartir con su antiguo alumno. «El círculo se completa», dijo Standing Bear, cuando Jack se acercó. «El hombre que huyó de la oscuridad ahora lleva la luz a los demás». Antes de que Jack pudiera responder, el Dr. Weber se unió a ellos. «Hablando de traer luz, esa nueva técnica que nos enseñaste para tratar la fiebre, salvó a los gemelos Miller la semana pasada. Ambos están bien ahora». La ceremonia comenzó cuando el sol alcanzó su punto más alto. Faith caminó tambaleándose por el pasillo, esparciendo pétalos de flores, más interesada en las flores que en mantener el camino recto. Entonces apareció Sarah del brazo de su cuñado, y Jack se olvidó de respirar. «Queridos amigos», comenzó el reverendo Anderson, «nos hemos reunido hoy aquí en este lugar de milagros». Las palabras los envolvieron cuando Jack y Sarah se tomaron de las manos bajo el arco. Detrás de ellos la montaña del trueno se erigía como un centinela, con su rostro familiar ahora testigo de la alegría en lugar de la desesperación. «¿Los anillos?», preguntó el reverendo. El ayudante Roberts se adelantó con las sencillas alianzas de oro que habían elegido. Las manos de Jack estaban firmes mientras deslizaba el anillo de Sarah en su dedo, igual que lo habían estado el día en que ayudó a traer a Faith al mundo. «Yo, Jack McCall, te tomo a ti, Sarah Mitchell». Las palabras tradicionales cobraban un nuevo significado allí, pronunciadas ante la cueva que los había unido por primera vez. Cuando llegaron a «En la salud y en la enfermedad», Jack oyó a varias personas contener las lágrimas, recordando las terribles circunstancias de su primer encuentro. La voz de Sarah era clara y firme al pronunciar sus votos. Al llegar a «hasta que la muerte nos separe», apretó las manos de Jack, y ambos recordaron lo cerca que habían estado de la muerte y cómo el amor había demostrado ser más fuerte. «Por el poder que me confiere», concluyó el reverendo Anderson, «os declaro marido y mujer». Su beso fue suave pero seguro, y Faith aplaudió encantada desde los brazos de Mary. Los vítores de la multitud resonaron en la ladera de la montaña, haciendo que los pájaros se dispersaran de los árboles. La celebración que siguió fue todo lo que Mary había planeado y más. Las mesas estaban repletas de comida, la música llenaba el aire y los niños jugaban entre los pies de los adultos. Jack bailó con su nueva esposa, luego con Faith y luego con Mary, quien le susurró: «Thomas estaría muy orgulloso de todo esto». Al caer la tarde, Jack se encontró de pie a la entrada de la cueva con Sarah y Faith, contemplando cómo el sol pintaba el cielo con sus familiares tonos dorados y sombras. «Mamá, ¿un cuento?», preguntó Faith, buscando el nuevo reloj de bolsillo que brillaba en el chaleco de Jack. Sarah sonrió. «¿Cuál, cariño? ¿El de la mamá valiente o el del médico que era un forajido?» «Los dos», declaró Faith. «Y la de la montaña también. Todas son la misma historia, pequeña», dijo Jack en voz baja, levantándola en brazos. «Sobre cómo el amor puede encontrarnos en los lugares más oscuros, sobre cómo la confianza puede iluminar el camino a casa, sobre cómo a veces los mayores tesoros no son la plata ni el oro, sino la fe en creer en las segundas oportunidades». Sarah se apoyó contra él y juntos contemplaron la puesta de sol en el día de su boda. El nuevo reloj de bolsillo marcaba el tiempo con regularidad en el bolsillo de Jack, al compás de sus corazones, señalando no el final de una historia, sino el comienzo de otra que se contaría durante generaciones. Detrás de ellos, la montaña. Del trueno
permanecía inmutable tras los acontecimientos del año, pero de algún modo diferente a sus ojos. Sus oscuras cuevas les habían enseñado que a veces las sombras más profundas pueden conducir a las luces más brillantes y que el amor, como la plata, se puede encontrar en los lugares más inesperados si tenemos el valor de seguir creyendo, de seguir luchando, de seguir aguantando hasta que amanece y nos encontramos transformados por el viaje.